Hoy contamos la historia real de Balto, un perro husky siberiano, que en 1925, entre el frío y el hielo, entregó un remedio que salvó vidas. Esta es una historia de valentía desde el hielo. Estamos en enero de 1925. El hielo no es solo una condición, es un juez implacable que decide qué vive y qué muere. Nome, en la remota península de Seward, Alaska, es en ese invierno un pueblo encerrado por la nieve y el viento. Los días son cortos, las noches eternas, y una enfermedad silenciosa empieza a cobrar víctimas entre los más vulnerables, los niños. La difteria, entonces sin el alcance preventivo de las vacunas modernas, se propaga con rapidez, y el antídoto que puede salvar vidas está a más de 1000 kilómetros, en Anchorage. Los aviones no pueden volar por las tormentas, los barcos no rompen el hielo. La única posibilidad es una cadena humana y canina que atraviese el invierno en trineos. Lo que ocurre después sería recordado como la Gran Carrera del Suero, y en su memoria aflora la figura de Balto, el perro que lideró el último tramo y cuya imagen se volvería símbolo de esperanza. La trama de aquella epopeya no comienza ni acaba con un solo perro. Es la historia de una red, médicos que alertan, funcionarios que organizan, mushers que se ofrecen y equipos de perros que se turnan en un relevo de resistencia. A finales de enero, cuando la antitoxina llega en tren hasta Nenana, se organiza una cadena de relevo entre 20 mushers y más de 100 perros para cubrir los más de 1000 kilómetros que separan la medicina del pueblo asediado. Cada tramo es una prueba de navegación, de fondo físico y de confianza. Confiar en el otro, en el animal que tira del trineo, en la experiencia acumulada de quien conoce los riscos y las ventiscas. Entre los nombres que aparecen en los relatos, aparece el de Togo, un perro liderado por Leonhard Seppala, que recorrió la etapa más larga y probablemente más peligrosa, enfrentando gélidas tormentas y terreno traicionero, hasta entregar la carga a otros equipos. Pero es Balto el nombre que la prensa consagra. Balto y su musher Gunnar Cousin toman la última posta, el último tramo que atraviesa el hielo hasta llegar a Nome. Fue la última imagen que vería el público al respirar aliviado. Balto cubierto de escarcha, fatigado, pero firme, con la caja del suero llegada al destino. Esa escena, capturada por fotógrafos y reproducida en periódicos del mundo, convertiría a Balto en el rostro público de la carrera. Necesitamos entender la geografía para comprender la hazaña. Alaska no es un fondo neutro, es paisaje que conspira. Temperaturas que rozan los -50 grados Celsius, vientos que convierten la piel en hielo en cuestión de minutos, y rutas sin señalización donde la noche puede borrar cualquier referencia. Los mushers y sus equipos no solo vencen la distancia, sino el frío que paraliza músculos y aguijonea la mente. Perros de trineo, siberianos, malamutes, perros cruzados de robusta constitución, son animales adaptados por selección y por práctica a un trabajo colectivo. Tirar, mantener paso, leer al líder. El líder, el que marca el ritmo, no es un símbolo vacío. Su conducta se contagia al resto del equipo. Su voz, su postura, su iniciativa deciden si el trineo entra por una brecha segura o si el equipo queda a merced del hielo. La etapa final que condujo a Nome no fue una simple carrera triunfal, fue una noche de oscuridad polar, visibilidad nula y una sensación constante de que cada minuto valía vidas. Gunnar Cousin y su equipo partieron de Bluff en condiciones que muchos llamarían extremas: ventisca, hielo, puntos de ruta borrados. Balto, identificado en la prensa como husky siberiano o incluso perro lobo por la evocación pública, lideró a la manada con una mezcla de instinto y entrenamiento. Las crónicas describen cómo los perros avanzaban al ritmo de sus cuerpos, cómo la respiración condensada formaba nubes que se despegaban al latido de su esfuerzo
y cómo la fatiga y el dolor se transformaban en una determinación silenciosa. ¿Qué exactamente salvó Balto? No fue él solo, fue la cadena completa, la antitoxina transportada por equipos anteriores, la logística que permitió la llegada a Nenana y luego la entrega de poste en poste. Sin embargo, el impacto simbólico de Balto fue enorme, fue la cara de un milagro colectivo. Cuando el suero fue aplicado en los niños de Nome, la epidemia comenzó a ser contenida. Las historias de padres que dejaron de rezar por sus hijos y comenzaron a abrazarlos vuelven tangible la consecuencia humana de aquella carrera. Vidas salvadas gracias a una coordinación humana que contó, inevitablemente, con la entrega animal. La prensa de 1925, hambrienta de relatos épicos, rodeó la descripción con heroísmo. Balto apareció en portadas y en editoriales. Su figura se transformó en ícono nacional. En diciembre de ese año, el escultor Frederick Roth inauguró una estatua de bronce en Central Park, Nueva York, con la inscripción Resistencia, Fidelidad, Inteligencia. La estatua, en su firme hieratismo, quiso condensar lo que muchos vieron, no solo un perro, sino una idea de valentía y lealtad que la gente necesitaba en tiempos difíciles. Aquel monumento ayudó a construir la memoria. En una ciudad tan lejana a Alaska, la estatua permanece como un recordatorio de la cooperación entre humanos y animales. Pero la historia no es solo una sucesión de momentos heroicos, tiene capas y controversias que conviene reconocer. Desde el principio, hubo voces que relativizaron el rol exclusivo de Balto. Togo, que realizó la travesía más larga y probablemente más peligrosa bajo el liderazgo de Sepala, fue durante décadas el héroe olvidado en la narrativa pública. Sepala y quienes conocen el mushing argumentan que la mayor parte del mérito recae en aquellos equipos que soportaron jornadas más extensas y complejas. La prensa, sin embargo, fijó su lente en la entrega final, el instante del alivio, y transformó al perro del último tramo en la cifra simbólica del éxito. Esa simplificación no invalida la valentía de Balto ni el efecto de su etapa, pero nos recuerda que la memoria pública tiende a cristalizar en imágenes y nombres que muchas veces borran el entramado colectivo. Con el paso del tiempo, la celebridad no fue siempre amable. Balto y otros perros asociados a la hazaña fueron exhibidos en espectáculos itinerantes, y no todos los manejos fueron respetuosos con el bienestar animal. La fama se volvió un riesgo para los animales que, tras dar lo mejor de sí, fueron sometidos a giras y exhibiciones. Fue la presión pública y la movilización de ciudadanos lo que en 1927 logró financiar la recuperación y el traslado de Balto a condiciones más dignas. La recaudación permitió que viviera en un entorno más tranquilo hasta su muerte en 1933, a los 14 años. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue preservado por taxidermia y hoy reposa en el Museo de Historia Natural de Cleveland, como testimonio matérico de una hazaña que marcó una época. Más allá de la historia pública, la ciencia moderna ha añadido nuevas miradas. Estudios genéticos recientes sobre Balto y perros de trineo de su época han mostrado que existía una diversidad genética única en aquellos perros de los años 20, una diversidad hoy parcialmente perdida. Esa variedad genética pudo ser un factor en la capacidad de resistencia frente a condiciones extremas. Selección natural y cría orientada al trabajo forjó animales adaptados a fatigas intensas, bajas temperaturas y resiliencia metabólica. Entender esa mezcla genética ayuda a desmitificar el relato romántico. Balto no era un mito, era un individuo con una herencia biológica que le permitió funcionar en valores físicos extraordinarios y a la vez parte de una tradición humana de cría y exigencia. También conviene poner la hazaña en perspectiva histórica. Los años 20 fueron una era de cambios tecnológicos y sociales. La dependencia de cadenas de trineo para emergencias médicas hoy nos resulta extraordinaria, pero entonces era una solución racional frente a la falta de alternativas. Con el tiempo, la aviación, las comunicaciones y la logística transformaron la manera de responder a emergencias. La gran carrera del suero
queda por tanto como un episodio en la transición entre modos de vida que hoy parecen distantes. Sin embargo, su memoria sigue siendo relevante. Nos recuerda que en contextos de crisis, la improvisación organizada y la cooperación comunitaria pueden marcar la línea entre la vida y la muerte. La narración pública moldeó el destino de Balto también en términos culturales. Su estatua en Central Park, su exhibición en Cleveland, las películas y los libros que siguieron fueron creando a Balto simbólico, a veces husky, a veces perro lobo, siempre rostro de una gesta. La película animada y otras versiones posteriores reescribieron y embellecieron la historia para nuevas audiencias, convirtiendo a Balto en personaje mitificado. Es importante distinguir entre la historia documentada, fechas, nombres, distancias y la reconstrucción narrativa que Hollywood o la prensa ofrecen. El valor real está en los hechos, en la cadena de rescate, en las vidas salvadas, no en la tradición de la leyenda. Pero volvamos al frío, a la noche en que la llegada del suero hizo que Noam respirara. Imaginemos por un momento la escena humana. Los padres en las puertas de las casas, la angustia transformada en esperanza, las manos que toman la caja de antitoxina, las agujas que salvan vidas. Para muchos habitantes de Nome, la antitoxina no fue un símbolo abstracto, fue la diferencia entre enterrar a un hijo y volver a casa con un niño sano. Esa dimensión humana es la más exigente. Recuerda que detrás del heroísmo hay vulnerabilidad y que toda narración de gloria debe devolver el rostro a aquellos que fueron salvados. La historia de Balto también interpela cuestiones éticas. ¿Cómo tratamos a los animales que realizan trabajos peligrosos por los humanos? ¿Cuándo la celebración de un acto heroico se transforma en explotación mediática? El destino de Balto, primero en exhibiciones, luego protegido gracias a donaciones, muestra una tensión entre admiración pública y responsabilidad. La lección es doble: honrar sin instrumentalizar, reconocer sin cosificar, darles a los animales el cuidado que merecen tras el servicio que prestaron. En el plano científico, el episodio contagia curiosidad. ¿Cómo se entrenan perros para el mashing? ¿Qué relación social tienen los mashers con sus equipos? El respeto y la conexión entre hombre y perro en esas latitudes no es solo utilitario, es una práctica cultural donde la dependencia mutua forja normas de cuidado, de liderazgo y de manejo de estrés. Un líder de equipo canino no es simplemente el más fuerte, sino el que mantiene la cohesión, la señal, el tono de voz, la postura, el refuerzo, todo ello sincroniza el equipo. Esa sincronía permitió que en 1925 equipos de más de 100 perros funcionaran como instrumentos de salvación. Volvamos a los nombres que no siempre aparecen en los grandes titulares. Los mushers, que hicieron los tramos más complejos, las familias que alimentaron a los equipos en pueblos intermedios, los trabajadores ferroviarios que llevaron la antitoxina a Nenana, y los equipos locales que pusieron su vida en riesgo. La hazaña fue colectiva y su memoria debería distribuir el reconocimiento. Balto es una entrada simbólica, un canal por el que muchos recuerdos pueden fluir. Reconocer a Togo y a Sepala, a los 20 mashers y a los perros anónimos, es una forma de honrar la complejidad real del logro. Al mirar la estatua de Balto hoy, o su taxidermia en Cleveland, sentimos una mezcla de ternura y anacronismo. Ternura por el animal que representó esperanza, anacronismo porque la solución de entonces refleja una tecnología humana limitada y una relación directa entre comunidad y recursos. Sin embargo, el relato permanece vigente porque encarna valores universales: cooperación, sacrificio y el reconocimiento de que la vida, en sus formas más frágiles, merece esfuerzo colectivo. Antes de cerrar esta narración, pensemos en la manera en que la memoria se alimenta de símbolos. Balto se convirtió en estatua, en noticia y en objeto de museo porque la gente necesitó un rostro para la gratitud. La tarea de quienes contamos historias hoy es recuperar la complejidad detrás del símbolo, no renunciar a la emoción, pero no abandonar la precisión. Contar a Balto
implica contar a Togo, a Sepala, a Kazen, a los niños de Nome y a los perros que desaparecen de los relatos. Implica además preguntarnos qué hacemos ahora para honrar a quienes nos ayudan, humanos y animales, en tiempos de crisis. Balto murió el 14 de marzo de 1933. Su cuerpo, preservado, sigue en el Museo de Historia Natural de Cleveland, donde visitantes de todas las edades se acercan para ver aquel animal que, durante una noche de 1925, fue parte de una cadena que salvó vidas. La estatua en Central Park, erigida apenas meses después de la hazaña, continúa siendo punto de encuentro y recuerdo. Y la memoria de la gran carrera del suero sigue viva en la historia pública como ejemplo de solidaridad frente a la adversidad. Si al cerrar este episodio tu corazón palpita con la emoción del relato, recuerda que la historia no se agota en la imagen heroica. El verdadero homenaje es la atención a la complejidad, el reconocimiento del trabajo compartido y la voluntad de aprender de historias pasadas para mejorar nuestras respuestas en el presente. Balto nos ofrece un espejo. Nos muestra la posibilidad de colaboración entre especies, la fuerza de la ayuda organizada y la frágil belleza de la vida que, a veces, se sostiene gracias al esfuerzo colectivo. Gracias por acompañarme en este viaje al invierno de 1925. Si te conmovió la historia de Balto y la gran carrera del suero, suscríbete a nuestro canal, comparte y cuéntanos en los comentarios qué héroes animales te gustaría que recordemos en próximos capítulos. Hasta la próxima historia de coraje y lealtad.